El maestresala no había debido de cumplir del todo el encargo que acababan de darle para el señor de Norpois, porque éste, para hacer creer que llegaba de fuera y que aún no había visto a la señora de la casa, cogió un sombrero al azar en la antesala y vino a besar ceremoniosamente la mano de la señora de Villeparisis, preguntándole cómo se encontraba, con el mismo interés que se manifiesta tras una larga ausencia. Ignoraba que la marquesa de Villeparisis había quitado de antemano toda verosimilitud a aquella comedia, a la que, por lo demás, puso fin llevándose al señor de Norpois y a Bloch a un salón vecino. Bloch, que había visto todos los cumplidos que los demás dirigían al que aún no sabía que fuese el señor de Norpois, así como los saludos acompasados, graciosos y profundos con que el embajador respondía a aquellos, se sentía inferior a todo aquel ceremonial y, molesto al pensar que jamás se dirigiría a él, me había dicho, por alardear de desenvoltura, ¿quién es ese pedazo de imbécil? Quizás, por lo demás, como todos los saludos del señor de Norpois herían lo mejor que había en Bloch, la franqueza más directa de un ambiente moderno, los encontraba en parte sinceramente ridículos. Como quiera que fuese, dejaron de parecerles tales e incluso le encantaron desde el instante en que fue él mismo, Bloch, quien se encontró convertido en objeto de ellos. Señor embajador, dijo la señora de Villeparisis, quisiera presentarle a usted a este caballero, el señor Bloch, el señor marqués de Norpois. A pesar de la manera que tenía de tratar al señor de Norpois con aspereza, mostraba particular empeño en llamarle señor embajador, por urbanidad, por exagerada consideración al rango de embajador, consideración que le había inculcado el marqués y, en fin, por aplicar esas maneras menos familiares, más ceremoniosas para con un determinado hombre que, en el salón de una mujer distinguida, al contrastar con la libertad de que ésta usa con sus demás asiduos, indican inmediatamente a su amante. El señor de Norpois ahogó su mirada azul en su barba blanca, dobló profundamente su elevada estatura como si se inclinase ante todo lo que de notorio e imponente representaba para él el nombre de Bloch, murmuró encantado, mientras su joven interlocutor, lisonjeado, pero juzgando que el célebre diplomático de demasiado lejos, rectificó presuroso y dijo nada de eso, al contrario, el que está encantado soy yo. Pero esta ceremonia que el señor de Norpois, por amistad a la señora de Villeparisis, renovaba con cada desconocido que su antigua amiga le presentaba, aún no le pareció a esta suficiente cortesía para con Bloch, al que dijo, pero pregúntele usted todo lo que desea saber, lléveselo ahí al lado, si le resulta más cómodo, le encantará charlar con usted. Me parece que quería usted hablarle de la cuestión Dreyfus, añadió sin preocuparse de si le era gracia si le haría gracia o no al señor de Norpois, ni más ni menos que no se le hubiera ocurrido solicitar su venia al retrato de la duquesa de Montmorency antes de hacer que lo alumbrasen para que lo viese el historiador, o consultar el parecer del té antes de servir una taza de él. Háblele usted alto, le dijo a Bloch, es un poco sordo, pero le dirá todo lo que usted desee saber. Ha conocido muy bien a Bismarck, a Cavour, ¿no es verdad? Dijo con fuerza, que ha conocido usted mucho a Bismarck. ¿Tiene usted alguna cosa en preparación? Me preguntó el señor de Norpois, haciéndome una seña de inteligencia mientras me estrechaba la mano cordialmente. Me aproveché de ello para descargarle cortésmente del sombrero que había creído que debía traer consigo en señal de ceremonia, porque acababa de darme cuenta de que era el mío el que había cogido por casualidad. Me había enseñado usted una obrilla un tanto taraseada en que se dedicaba a cortar pelos en cuatro. Le di francamente mi opinión. Lo que había hecho usted no valía la pena de que lo trasladase al papel. ¿Prepara usted algo? ¿Le tiene a usted muy sorbido el seso Bergot? Si mal no lo recuerdo. Ah, no hable usted mal de Bergot, exclamó la duquesa. No discuto su talento de pintor. A nadie se le ocurriría semejante cosa, duquesa. Sabe grabar con el buril o el aguafuerte, ya que no pinta a brochazos como Cherbulier, una vasta composición, pero me parece que nuestro tiempo incurre en una confusión de géneros y que lo que es propio del novelista es urdir una intriga y levantar los corazones más bien que esmerarse en dibujar a la punta seca un frontispicio o una viñeta. Tengo que ver a su padre de usted el domingo en casa del bueno de A. J., añadió volviéndose hacia mí. Por un instante
Esperé al verle hablar con la señora de Guermantes que acaso me presentase para ir a casa de esta la ayuda que me había negado para ir a la del señor Swann. Otra de mis grandes admiraciones, le dije, es Elzir. Parece ser que la duquesa de Guermantes tiene algunos cuadros suyos maravillosos, especialmente el admirable manojo de rábanos que vi de pasada en la exposición y que tanto me gustaría volver a ver. ¡Qué obra maestra es ese cuadro! Y en efecto, de haber sido yo un hombre destacado y si me hubieran preguntado qué obra pictórica prefería, habría citado aquel manojo de rábanos. ¿Una obra maestra?, exclamó el señor de Norpois con expresión de extrañeza y de censura. Ni siquiera tiene la pretensión de ser un cuadro, sino un simple boceto. Tenía razón. Si le llama usted obra maestra a ese esbozo, que deja usted para la Virgen de Hebert o de Dagnan-Bourbet. Ya he oído que rechazaba usted a la amiga de Roberto, dijo la señora de Guermantes a su tía, después que Bloch se hubo llevado aparte al embajador. Creo que nada tiene que lamentar con ello. Ya sabe usted que es una calamidad. No tiene ni chispa de talento, y encima es grotesca. Pero, ¿cómo la conoce usted, duquesa?, dijo el señor de Agincourt. ¿Pero cómo? ¿No sabe usted que ha representado en mi casa antes que en ningún otro sitio? No por ello estoy más orgullosa, dijo, riéndose, la señora de Guermantes, feliz sin embargo, ya que se hablaba de aquella actriz, de hacer saber que había sido ella quien había gozado las primicias de sus ridiculeces. Bueno, ya no me queda más que marcharme, añadió sin moverse. Acababa de ver entrar a su marido y con las palabras que pronunciaba hacía alusión a lo cómico que resultaba que pareciesen hacer al mismo tiempo una visita de bodas y no en modo alguno a las relaciones frecuentemente difíciles que existían entre ella y aquel enorme mocetón que se iba volviendo viejo, pero que seguía haciendo siempre vida de joven. Paseando sobre el gran número de personas que rodeaban la mesa de té, las miradas afables, maliciosas y ligeramente deslumbradas por los rayos del sol poniente de sus pequeñas pupilas redondas y exactamente incrustadas en el ojo como las dianas a que sabía apuntar y dar tan perfectamente como excelente tirador que era, el duque avanzaba con una lentitud asombrada y prudente, cual si, intimidado por una reunión tan brillante, hubiera tenido miedo de pisar los trajes e interrumpir las conversaciones. Una sonrisa permanente de buen rey de Yvetot, ligeramente chispo, una mano semiextendida, flotando como la aleta de un tiburón a la altura del pecho y que dejaba estrechar indistintamente por sus viejos amigos y por desconocidos que le presentaban, le permitían, sin que tuviera que hacer un solo gesto ni interrumpir su trayectoria apacible, apática y regia, satisfacer la solicitud de todos y murmurando solamente «Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo. Encantado, señor Bloch. Buenas tardes, Agincourt». Y al llegar a mí, que fui el más favorecido, cuando hubo oído mi nombre, «Buenas tardes, vecinillo. ¿Cómo está su padre?» «Hombre excelente». Solo hizo grandes demostraciones ante la señora de Villeparisis, que le saludó con un movimiento de cabeza, sacando una mano de su delantalillo. Formidablemente rico en un mundo en que la gente lo es cada vez menos, como había asimilado a su persona por modo permanente la noción de esa enorme fortuna, la vanidad del gran señor en él estaba redoblada por la del hombre acaudalado, consiguiendo a duras penas la educación refinada del primero refrenar la suficiencia del segundo. Por lo demás, se comprendía que sus éxitos con las mujeres, que eran la desgracia de la suya, no se debieran excesivamente a su nombre y a su fortuna, ya que todavía resultaba de una gran hermosura con aquel perfil que tenía la pureza, la decisión de contorno de un dios griego. «Pero, ¿de veras ha representado en casa de usted?», preguntó el señor de Agincourt a la duquesa. «Verá usted, fue a casa a recitar, con un ramo de lirios en la mano y lirios en el vestido». La señora de Guermantes ponía, como la de Villeparisis, cierta afectación en pronunciar determinadas palabras de una manera muy aldeana, aunque no arrastrase la R como hacía su tía. Antes de que el señor de Norpois, cohibido y forzado, se llevase a Bloch al hueco de la ventana donde podrían charlar juntos, volvió un instante hacia el viejo diplomático y le insinuó en media palabra respecto al sillón académico de mi padre. Quiso dejar primero la conversación para más tarde, pero le objeté que tenía que irme a Balbec. «¿Cómo? ¿Se va usted otra vez a Balbec? Pero es usted un verdadero globetrotter». Después me escuchó.
Al oír el nombre de Leroy-Beaulieu, el señor de Norpois me miró con expresión recelosa. Me figuré que acaso hubiese dicho a Leroy-Beaulieu algo molesto para mi padre y temía que el economista hubiera repetido sus palabras. Inmediatamente pareció animado de verdadero cariño respecto a mi padre, y tras una de esas pausas de la conversación en que de repente estalla una palabra, como a pesar del que habla, a quien lo irresistible de la convicción se impone a los esfuerzos balbuciantes que hacía por callarse. No, no, me dijo con emoción, su padre de usted no debe presentarse, no debe hacerlo por su propio interés, por él mismo, por respeto a su valor, que es grande, y que comprometería en una aventura como esa. Vale él más que todo eso. Aunque resultase elegido, tendría mucho que perder y nada que ganar. Él, a Dios gracias, no es orador, y eso es lo único que tiene importancia para mis queridos colegas, aunque lo que se diga no sean más que tonterías. El padre de usted tiene un fin importante en la vida. Debe ir derecho a él, sin dejarse distraer en recorrer los matorrales, aun cuando sean los matorrales, por otra parte más espinosos que floridos, del jardín de Academos. Por lo demás, solo conseguiría unos cuantos votos, pocos. A la academia le gusta obligar a hacer antesala al postulante antes de admitirle en su seno. Por hoy no hay manera de hacer nada. Más adelante, no digo que no, pero es preciso que sea la misma compañía quien vaya a buscarle. La academia practica con más fetichismo que acierto el paradise de nuestros vecinos de Allende los Alpes. Leroy-Beaulieu me ha hablado de todo eso en una forma que no me ha gustado nada. Me ha parecido, por lo demás, que está a partir un piñón con su padre de usted. Quizás le he hecho sentir con demasiada viveza que, acostumbrado a ocuparse de colonos y de metales, desconocía el papel de los imponderables, como decía Bismarck. Lo que ante todo hay que evitar es que su padre de usted se presente. Principis abstat. Sus amigos se encontrarían en una situación delicada si les pusieran en presencia del hecho consumado. Mire usted, dijo bruscamente, con expresión de franqueza, clavando en mí sus ojos azules, voy a decirle una cosa que ha de extrañarle en mí, que tanto quiero a su padre, y es que, precisamente porque le quiero, precisamente somos los dos inseparables, Arcades ambos, porque sé los servicios que puede prestar a su país, los escollos que puede evitarse si sigue en el timón, por afecto, por elevada estimación, por patriotismo, no votaré a favor suyo. Por lo demás, creo habérselo dado a entender, y me pareció ver asomar a sus ojos el perfil asirio y severo de Leroy-Beaulieu. Por consiguiente, concederle mi voto sería, por mi parte, algo así como una parinodia. El señor de Norpois trató reiteradamente de fósiles a sus colegas, prescindiendo de otras razones. Todo miembro de un club o de una academia gusta investir a sus colegas del género de carácter más contrario al suyo, no tanto por la utilidad del poder decir, ah, si no dependiese más que de mí, cuanto por la satisfacción de presentar el título que ha conseguido para sí más difícil y halagüeño. Debo decirle a usted, concluyó, que en interés de todos ustedes prefiero que para su padre una elección triunfal de aquí a 10 o 15 años, palabras que yo juzgué como dictadas, si no por la envidia, al menos por una falta absoluta de servicialidad y que resultó que más tarde recibieron de los hechos mismos un sentido diferente. ¿No piensa usted hablar en el instituto del precio del pan durante la fronda?, preguntó tímidamente el historiador de la fronda al señor de Norpois. Podría encontrar usted en ello un éxito considerable, lo cual quería decir un reclamo monstruoso, añadió, sonriendo al embajador con una pusilanimidad, pero también con una ternura que le hizo alzar los párpados y descubrir los ojos grandes como un cielo. Me parecía haber visto aquella mirada y, sin embargo, sólo de hoy conocía al historiador. De pronto recordé que esa misma mirada la había visto yo en los ojos de un médico brasileño que pretendía curar los ahogos como los que yo padecía con absurdas inhalaciones de esencias de plantas. Como porque se tomase más cuidado de mí, le había dicho yo que conocía al profesor Cottard, me había respondido como si fuera en interés de Cottard, pues ahí tiene usted un tratamiento que si le hablase usted de él, le daría tema para una comunicación resonante a la Academia de Medicina. No se había atrevido a insistir, pero me había mirado con la misma expresión de interrogación tímida, interesada y suplicante que acababa yo de admirar en el historiador.
Verdad es que los dos hombres no se conocían y que apenas se asemejaban, pero las leyes psicológicas poseen, como las leyes físicas, cierta generalidad y las condiciones necesarias son las mismas. Una misma mirada ilumina animales humanos diferentes, con un mismo cielo matinal alumbra lugares de la tierra situados muy lejos uno de otro y que jamás se han visto entre sí. No oí la respuesta del embajador porque todo el mundo, con un poco de barullo, se había acercado a la señora de Villeparisis para verla pintar. ¿Sabe usted de quién estamos hablando, Bazin?, dijo la duquesa a su marido. Naturalmente, lo adivino, contestó el duque. Ah, no es precisamente lo que se dice una comedianta de pura cepa. De ningún modo, continuó la señora de Guermantes dirigiéndose al señor de Agincourt. No puede usted haberse imaginado nunca nada más risible. Era drolática, inclusive, interrumpió el señor de Guermantes, cuyo extraño vocabulario permitía a un mismo tiempo a la gente de mundo decir de él que no era ningún tonto y a la gente de letras tenerle por el peor de los imbéciles. No puedo comprender, prosiguió la duquesa, cómo ha podido quererla nunca Roberto. Ah, más bien sé que nunca se deben discutir esas cosas, añadió con un gracioso mohín de filósofa y de sentimental desencantada. Sé que cualquier hombre puede enamorarse de una cualquier cosa, y añadió, porque si se burlaba todavía de la literatura nueva, esta quizás, gracias a la vulgarización de los periódicos o a través de ciertas conversaciones, se había infiltrado un tanto en ella. Precisamente es eso lo que tiene de hermoso el amor, porque es precisamente lo que lo hace misterioso. Misterioso, confieso que eso es un poco fuerte para mí, prima, dijo el conde de Agincourt. Pues sí, el amor es muy misterioso, contestó la duquesa, con una dulce sonrisa de mujer del mundo amable, pero también con la intransigente convicción de una wagneriana que afirma a un hombre de su círculo que sólo hay meros ruidos en la Valquiria. Por lo demás, en el fondo, no se sabe por qué una persona quiere a otra. Quizás no sea ni poco ni mucho por lo que nos figuramos, añadió sonriendo, rechazando así de golpe y porrazo con su interpretación la idea que acababa de emitir. Por otra parte, en el fondo nunca se sabe nada, concluyó con expresión escéptica y fatigada. Por tanto, ya ve usted, es más inteligente. No hay que discutir nunca la elección de los amantes. Pero después de haber sentado este principio, faltó inmediatamente a él criticando la elección de Saint-Loup. De todas maneras, mire usted, por mi parte encuentro asombroso que pueda encontrarse ninguna seducción en una persona ridícula. Bloch, al oír que hablábamos de Saint-Loup y comprendiendo que éste se hallaba en París, empezó a decir a cuenta de él una calumnia tan espantosa que sublevó a todo el mundo. Empezaba a tener oídos y se veía que no retrocedía ante nada con tal de saciarlos. Como había sentado por principio respecto de sí mismo que poseía un alto valor moral y que la calaña de gentes que frecuentaba la Gaulier, círculo deportivo que a él se le antojaba elegante, merecía ir a presidio, todos los golpes que podía asestarles le parecían meritorios. En una ocasión llegó incluso a hablar de proceso que pensaba entablar contra uno de sus amigos de la Gaulier. En el curso de este proceso se proponía declarar de una manera mendaz, cuya falsedad, sin embargo, no podía demostrar el acusado. De este modo, Bloch, que por lo demás no llegó a poner en ejecución su proyecto, contaba con acabar de desesperarle y volverle loco. ¿Qué mal había en ello? Puesto que aquel a quien quería aplastar así era un hombre que no pensaba más que en la elegancia, un hombre de la élite, y que cuando se trataba de gente de ese jaez son lícitas todas las armas, sobre todo para un santo como era él, el propio Bloch. Sin embargo, ahí tiene usted a Swann, objetó el señor de Agincourt, que por fin acababa de comprender el sentido de las palabras que acababa de pronunciar su prima. Estaba asombrado de su justeza y rebuscaba en su memoria ejemplos de gente que hubiesen estado enamorada de personas que a él no le hubiesen gustado. Ah, Swann no es el mismo caso, precisamente, protestó la duquesa. Es muy extraño, de todas maneras, ya que ella es una idiota de una pieza, pero no era ridícula y ha sido bonita. Rezongó la señora de Villeparisis. ¿A usted no le parecía bonita? Pues sí, tenía algunas cosas encantadoras. Unos ojos muy lindos, un pelo hermoso, se vestía y se viste aún maravillosamente. Ahora reconozco que está inmunda, pero ha sido una mujer admirable.
No por eso ha dejado de darme pena que se casase con ella Carlos, ya que era completamente inútil. La duquesa no creía haber dicho nada que valiese la pena de ser notado, pero como el señor de Agincourt se echó a reír, repitió la frase, fuera porque ella misma la encontrase graciosa o simplemente porque le pareciese amable el que le reía la gracia, al cual se puso a mirar con expresión de mimo, para añadir el encanto de la dulzura al del ingenio. Continuó. Sí, no valía la pena, ¿verdad? Pero al fin y al cabo ella no dejaba de tener ángel, y comprendo perfectamente que se enamoraran de ella, mientras que la señorita esa de Roberto, les aseguro a ustedes que es como para morirse de risa. Bien sé que se me objetará la vieja muletilla de Uguier, ¿qué importa el frasco con tal que se emborrache uno? Puede que Roberto haya conseguido la borrachera, pero la verdad es que no ha dado prueba de buen gusto al escoger el frasco. En primer lugar, figúrense ustedes que la señorita esa tuvo la pretensión de que yo hiciese poner una escalera en mitad de mi salón. Ahí es nada, ¿verdad? Y me había anunciado que se estaría tendida boca abajo en los escalones. Por lo demás, si hubieran oído ustedes lo que decía, no conozco más que una escena, pero no creo que sea posible imaginarse nada por el estilo. Es de una cosa que se llama Las Siete Princesas. ¿Las Siete Princesas? ¡Oh, uy! ¡Qué esnovismo! Exclamó el señor de Agincourt. Ah, pero espere usted, yo conozco toda la obra. Es de un compatriota mío. Se la envió al rey, que no entendió una palabra de ella y me pidió que se la explicase. ¿No será por casualidad el zar Peladán? Preguntó el historiador de la Fronda con una intención de agudeza y de actualidad, pero tan bajo que su pregunta pasó inadvertida. Ah, ¿conoce usted las siete princesas? Respondió la duquesa al señor de Agincourt. Enhorabuena, lo que es yo no conozco más que una de ellas, pero con eso se me ha quitado la curiosidad por conocer a las otras 6. Como sea, todas parecidas a las que he visto. ¡Qué cernícalo!, pensé yo, irritado ante la glacial acogida que me había hecho. Hallaba algo así como una áspera satisfacción al comprobar su completa incomprensión de Metterlich. Y por una mujer como esta ando yo tantos kilómetros todas las mañanas. La verdad es que tengo buena pasta. Ahora soy yo el que no querría nada con ella. Tales eran las palabras que me decía. Eran lo contrario de mi pensamiento, eran puras frases de conversación como las que nos decimos en esos momentos en que, demasiado agitados para permanecer a solas con nosotros mismos, sentimos la necesidad, a falta de otro interlocutor, de hablar con nosotros, sin sinceridad, como con un extraño. No puedo darles a ustedes una idea de aquello, continuó la duquesa, era como para retorcerse de risa. La gente no dejó de hacerlo, con exceso, inclusive, porque a la criatura no le hizo ninguna gracia, y Roberto, en el fondo, me la ha guardado siempre, cosa que no siento, por lo demás, ya que si aquello llega a salir bien, acaso hubiera vuelto la señorita, y no sé hasta qué punto le hubiera encantado eso a María Aynar. Llamaban así en familia a la madre de Roberto, la señora de Marsant, viuda de Einar de Saint-Luc, para distinguirla de su prima, la princesa de Guermantes Baviera, otra María, a cuyo nombre sus sobrinos, primos y cuñados añadían para evitar la confusión o bien el nombre del marido o bien otro de sus propios nombres, con lo que resultaba unas veces María Gilberto y otras María Edvigia. La víspera, en primer lugar, hubo una especie de ensayo que fue una cosa preciosísima, prosiguió irónicamente la señora de Guermantes. Figúrense ustedes que decía una frase, ni siquiera un cuarto de frase, y luego se paraba, ya no decía nada más. No exagero, en 5 minutos. Uy, 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 exclamó el señor de Agincourt, con toda la cortesía del mundo me permití insinuar que aquello quizás chocase un poco, y me contestó textualmente, hay que decir siempre las cosas como si uno mismo estuviera componiendo. A poco que se fijen ustedes en ella, la respuesta es monumental. Pero yo creía que no decía mal los versos, dijo uno de los dos jóvenes. Ni siquiera sabe lo que es eso, respondió la señora de Guermantes. Por lo demás, no tuve necesidad de oírla, me bastó verla llegar con los lirios. Enseguida me di cuenta de que no tenía talento, en cuanto vi los lirios. Todo el mundo se echó a reír. Tía,
¿No me habrá usted guardado rencor por mi broma del otro día a cuenta de la reina de Suecia? Vengo a pedirle a usted el amán. No, no te guardo rencor. Te concedo derecho a merendar, inclusive si traes hambre. Vamos, señor Valeniers, haga usted de señorita, dijo la señora de Villeparcis al archivero, siguiendo una broma ya consagrada. El señor de Guermantes siguió en la butaca en que se había dejado caer, con su sombrero al lado, en la alfombra, y examinó con cara de satisfacción los platos de pastelillo que le presentaban. Con mucho gusto, ahora que empiezo a estar familiarizado con este noble concurso, aceptaré un bizcocho borracho, parecen excelentes. Este caballero desempeña a maravilla su papel de señorita de la casa, dijo el de Agincourt, que por espíritu de imitación repitió la broma de la señora de Villeparcis. El archivero presentó el plato de pastelillos al historiador de la Fronda. Cumple usted a la perfección sus funciones, dijo este por timidez y por tratar de conquistarse la simpatía general. Así lanzó Hurtadillas una mirada de connivencia a los que habían hecho ya lo mismo que él. ¿Diga usted, tita?, preguntó el señor de Guermantes a la señora de Villeparcis, ¿quién es ese señor bastante bien portado que salía cuando entraba yo? Debo de conocerlo porque me ha hecho un gran saludo, pero no se lo he devuelto. Ya sabe usted que estoy peleado con los apellidos, cosa que es muy desagradable, dijo en tono de satisfacción. Es el señor Legrandin. Ah, pero si Oriana tiene una prima cuya madre, si no me engaño, se llamaba Grandin, de soltera. Lo sé perfectamente, son unos Grandin de Eprevier. No, respondió la señora de Villeparcis, no tienen nada que ver. Estos son Grandin sencillamente. Grandin a secas. Pero no desean otra cosa que ser Grandin de todo lo que tú quieras. La hermana de este se llama la señora de Cambremer. Pero, Bazin, ¿sabe usted perfectamente quién quiere decir mi tía?, exclamó la duquesa con indignación. Pero si es el hermano de ese enorme herbívoro a quien tuvo usted la extraña ocurrencia de mandar que fuese a verme el otro día. Estuvo una hora, pensé que iba a volverme loca, pero empecé por creer que quien lo estaba era ella al ver entrar en mi casa una persona a quien yo no conocía y que tenía toda la facha de una vaca. Mire usted, Oriana, me había preguntado qué día recibía a usted. Yo al fin y al cabo no podía hacerle un desaire y además, vamos, exagera usted. No parece una vaca, añadió él en tono lastimero, pero no sin lanzar a hurtadillas una mirada sonriente a la concurrencia. Sabía que el gracejo de su mujer necesitaba ser estimulado por la contradicción del sentido común que protesta, por ejemplo, de que no se puede tomar a una mujer por una vaca. Así es como la señora de Guermantes, insistiendo sobre una primera imagen, había llegado a menudo a producir sus frases más bonitas, y el duque, que presentaba ingenuamente a ayudarla, sin que lo pareciese, a sacar adelante su juego, ni más ni menos que un vagón, el compadre inconfesado de un jugador de manos tramposo. Reconozco que no parece una vaca, porque parece varias, exclamó la señora de Guermantes. Le juro a usted que yo estaba perplejísima al ver aquel rebaño de vacas con sombrero que entraba en mi salón y que me preguntaba cómo estaba. Por una parte me daban ganas de decirle, pero rebaño de vacas, te confundes, tú no puedes estar en relación conmigo, puesto que eres un rebaño de vacas. Y por otra parte, rebuscando en mi memoria, acabé por creer que su Cambremer era la infanta Dorotea, que había dicho que iría alguna vez y que también es bastante bovina, de modo que estuve a punto de llamar a su Alteza Real y hablar en tercera persona a un rebaño de vacas. Tiene también el tipo de buche de la reina de Suecia. Por lo demás, ese ataque a viva fuerza había sido preparado por un tiroteo a distancia, con todas las reglas del arte. Desde hacía no sé cuánto tiempo me tenía bombardeada con sus cartas. Me las encontraba por todas partes, encima de todos los muebles, como si fueran prospectos. Yo ignoraba la finalidad de aquel reclamo. No se veía en mi casa más que marqués y marquesa de Cambremer, con una dirección que no recuerdo y de que por lo demás estoy resuelta a no servirme nunca. Pero es muy halagüeño eso de parecerse a una reina, dijo el historiador de la Fronda.
Ah, por Dios, caballero, los reyes y las reinas no son ninguna gran cosa en nuestra época, dijo el señor de Guermantes, porque tenía la pretensión de ser un espíritu libre y moderno, y también porque no pareciese que hacía caso de las relaciones regias que tenía en gran estima. Bloch y el señor de Norpois, que se habían puesto en pie, se encontraron más cerca de nosotros. ¿Le ha hablado usted de la cuestión Dreyfus, caballero?, dijo la señora de Villeparisis. El señor de Norpois alzó los ojos al cielo, pero sonriendo, como para ponerle por testigo de la enormidad de los caprichos a que su Dulcinea le imponía el deber de obedecer. Con todo, habló a Bloch con mucha afabilidad de los años espantosos, mortales acaso, porque pasaba Francia. Como esto significaba probablemente que el señor de Norpois, al cual, sin embargo, había dicho Bloch que creía en la inocencia de Dreyfus, era ardientemente antidreyfusista, la amabilidad del embajador, la apariencia que tenía de dar la razón a su interlocutor, de no dudar que fuesen del mismo parecer, de ligarse a él en complicidad para abrumar al gobierno, halagaban la vanidad de Bloch y excitaban su curiosidad. ¿Cuáles eran los puntos importantes que el señor de Norpois no especificaba, pero en los que parecía implícitamente admitir que se hallaban de acuerdo él y Bloch, qué opinión era, por ende, la que tenía de la cuestión que pudiera unirles? Bloch estaba tanto más asombrado del maravilloso acuerdo que parecía existir entre él y el señor de Norpois, cuanto que ese acuerdo se refería exclusivamente a la política, ya que la señora de Villeparisis le había hablado con bastante extensión al señor de Norpois de los trabajos literarios de Bloch. Usted no es de su tiempo, dijo a este el antiguo embajador, y le felicito por ello. No es usted de este tiempo en que ya no existen los estudios desinteresados, en que ya no se vende al público más que obscenidades o inepcias. Esfuerzos como los de usted deberían ser alentados si tuviésemos un gobierno. Bloch se sentía lisonjeado por ser el único que sobrenadase en el naufragio universal, pero también en este punto hubiera deseado precisión, saber de qué inepcias quería hablar el señor de Norpois. Bloch tenía la sensación de estar trabajando en el mismo sentido que otros muchos, no se había creído tan excepcional. Volvió a la cuestión de Dreyfus, pero no pudo llegar a poner en claro la opinión del señor de Norpois. Trató de hacerle hablar de los oficiales cuyos nombres traídos y llevados por los periódicos en aquel momento excitaban la curiosidad más que los políticos barajados en el mismo asunto, porque no eran ya conocidos como estos, y con un traje especial, desde el fondo de una vida diferente y de un silencio religiosamente observado, acababan únicamente de surgir y de hablar, como Lohengrin al bajar de una barquilla tirada por un cisne. Bloch había podido, gracias a un abogado nacionalista a quien conocía, entrar a varias audiencias del proceso sola. Le llegaba por la mañana, para no salir de allí hasta la anochecida, con una provisión de sándwich y una botella de café, como si fuera al concurso general o a los ejercicios de composición del bachillerato, y como este cambio de costumbres despertaba el eretismo nervioso que el café y las emociones del proceso llevaban al colmo, salía de allí tan enamorado de todo lo que había pasado que, al atardecer, de vuelta a su casa, quería volver a sumergirse en el hermoso sueño y corría a encontrarse de nuevo en un café frecuentado por los dos partidos, con camaradas con quienes volvía a hablar sin fin de lo que había pasado durante el día, y reparaba con una cena que pedía en un tono imperioso, que le daba la ilusión del poder, el ayuno y las fatigas de una jornada comenzada tan temprano y en la que no había almorzado. El hombre que se mueve perpetuamente entre los dos planos de la experiencia y de la imaginación quisiera profundizar en la vida ideal de la gente a quien conoce y conocer a los seres cuya vida ha tenido que imaginarse. A las preguntas de Bloch el señor de Norpois respondió: hay dos oficiales complicados en el asunto en curso, de los cuales he oído hablar en otro tiempo a un hombre cuyo juicio me inspiraba gran confianza y que los tenía en mucha estima. El señor de Miribel son el teniente coronel Henry y el teniente coronel Picard. Pero, exclamó Bloch, la divina Atenea, hija de Zeus, ha puesto en el espíritu de cada uno de ellos lo contrario de lo que yace en el espíritu del otro, y luchan el uno contra el otro cual dos leones.
El coronel Picard tenía una magnífica posición en el ejército, mas su Moira le ha llevado a la parte que no era la suya. La espada de los nacionalistas desgarrará su delicado cuerpo y servirá de pasto a los animales carniceros y a las aves que se alimentan de la grasa de los muertos. El señor de Norpois no respondió nada. ¿De qué están picoteando esos ahí aparte, metidos en un rincón? Preguntó el señor de Guermantes a la señora de Villeparisis, señalando al señor de Norpois y a Bloch. De la cuestión Dreyfus. ¡Ah, diablo! A propósito, ¿sabía usted quién es partidario rabioso de Dreyfus? A ver si lo adivina. Mi sobrino Roberto. Le diré incluso que en el jockey, cuando se supieron esas proezas suyas, hubo un motín, un verdadero tole-tole, como le presentan dentro de 8 días. Evidentemente, interrumpió la duquesa, si son todos como Gilberto, que ha sostenido siempre que había que reexpedir todos los judíos a Jerusalén. Ah, entonces el príncipe de Guermantes está completamente de acuerdo con mis ideas, terció el señor de Agincourt. El duque se pavoneaba con su mujer, pero no le tenía ninguna simpatía. Muy suficiente, aborrecía verse interrumpido. Además, en su vida conyugal, tenía la costumbre de mostrarse desabrido con ella. Agitado por una doble cólera de mal marido a quien se habla y de buen conversador a quien no se escucha, se paró en seco y lanzó a la duquesa una mirada que dejó cortado a todo el mundo. ¿A qué viene a hablarnos de Gilberto y de Jerusalén?, dijo por fin. No se trata de eso. Pero, añadió en tono más moderado, confesará usted que si rechazasen a uno de los nuestros en el jockey y sobre todo a Roberto, cuyo padre ha sido por espacio de 10 años presidente de aquello, sería el colmo. ¿Qué quiere usted? Eso les ha hecho aguantarse al tiro. Toda aquella gente ha abierto unos ojos como platos. No puedo negar que tienen razón. Personalmente, bien sabe usted que no tengo ningún prejuicio de razas. Me parece que eso no es propio de nuestra época y yo tengo la pretensión de ir con mi tiempo. Pero al fin y al cabo, ¿qué diablo? ¿Qué quiere usted que le diga? Cuando uno se llama el Marqués de Saint-Loup, no se es dreyfusista. El señor de Guermantes pronunció las palabras cuando se llama a uno el Marqués de Saint-Loup enfáticamente. Sabía perfectamente, sin embargo, que era mucho más aún llamarse el duque de Guermantes, pero si su amor propio tenía tendencia a exagerar más bien la superioridad del título del duque de Guermantes sobre todos los demás, quizás no fuesen tanto las reglas del buen gusto como las leyes de la imaginación lo que le movía a disimularlo. Todo el mundo ve más hermoseado aquello que va a distancia, lo que va en los demás, porque las leyes generales que regulan la perspectiva en la imaginación se aplican tanto a los duques como al resto de los hombres. No solo las leyes de la imaginación, sino las del lenguaje. Ahora bien, aquí podría aplicarse una u otra de las dos leyes del lenguaje. Una exige que se exprese uno como las gentes de su clase mental y no de su casta originaria. Debido a esto, el señor de Guermantes podía ser en sus expresiones, incluso cuando quería hablar de la nobleza, tributario de ínfimos burgueses que habían dicho cuando uno se llama el duque de Guermantes, mientras que un hombre culto, un Swann, un Legrandin, no lo hubieran dicho. Un duque puede escribir novelas de tendero, incluso sobre costumbres del gran mundo, porque los pergaminos no sirven de nada en ese terreno, y los escritos de un plebeyo pueden merecer el epíteto de aristocráticos. Cual fuese en ese caso el burgués a quien había oído decir el señor de Guermantes, cuando uno se llama, era cosa de que sin duda no sabía nada. Pero otra ley del lenguaje es que de tiempo en tiempo, de igual modo que hacen su aparición y se alejan ciertas enfermedades de que ya no se vuelve a oír hablar luego, nacen, no se sabe bien cómo, sea espontáneamente, sea por obra de la casualidad, como la que hizo germinar en Francia una mala hierba de América, cuya semilla, prendida al pelo de una manta de viaje, había caído en el terraplén de una vía férrea, mundos de expresiones que oye uno en la misma década dichas por gentes que no se han puesto de acuerdo para ello. Ahora bien, de la misma manera que cierto año oí decir a Bloch hablando de sí mismo, como la gente más encantadora, más brillante, mejor situada, más difícil, se había dado cuenta de que no había más que un solo ser a quien todos encontrasen inteligente, agradable, sin el cual no podían pasarse, ese ser era Bloch. Y la misma frase en boca de otros muchos jóvenes que no lo conocían y que únicamente sustituían el de Bloch por su propio nombre. Así había de oír con frecuencia el
cuando uno se llama. ¿Qué quiere usted?, continuó el duque. Si se tiene en cuenta el espíritu que allí reina, la cosa es bastante comprensible. Sobre todo es cómico, respondió la duquesa, dadas las ideas de su madre, que nos aburre con la patria francesa desde por la mañana hasta la noche. Sí, pero es que hay alguien más que su madre. Nosotros no hay que venirnos con músicas. Hay una pájara, una moza ligera de cascos, de la peor calaña, que tiene más influencia sobre él y que precisamente es compatriota del señor Dreyfus. Esa le ha transmitido a Roberto su estado de espíritu. Quizás no sepa usted, señor duque, que hay una palabra nueva para expresar esa clase de espíritu, dijo el archivero, que era secretario de algunos comités antirrevisionistas. Se dice mentalidad. Significa exactamente lo mismo, pero por lo menos nadie sabe lo que uno quiere decir. A todo esto, como había oído el nombre de Bloch, le veía dirigir preguntas al señor de Norpois con una inquietud que despertó otra diferente, pero tan fuerte como la suya, en la marquesa. Quiera que ésta temblaba ante el archivero y se las daba de antidreyfusista delante de él, temía sus reproches y se daba cuenta de que había recibido un judío más o menos afiliado al sindicato. Ah, mentalidad. Tomó nota de ella. La colocaré, dijo el duque. No era una figura, el duque tenía un cuadernito lleno de citas o lo releía antes de las grandes comidas. Me gusta eso de mentalidad. Hay palabras nuevas de estas que lanza la gente, pero que no duran. Últimamente he leído acerca de un escritor, nada menos que era talentoso, que lo entienda quien pueda. Después nunca más he vuelto a verlo. Pero mentalidad se usa más que talentoso, dijo el historiador de la Fronda, por meter baza en la conversación. Yo soy miembro de una comisión del Ministerio de Instrucción Pública donde he oído emplear esa palabra varias veces, y lo mismo en mi círculo, el círculo Volney, incluso almorzando en casa del señor Olivier, Emilio Olivier. Yo, que no tengo el honor de formar parte del Ministerio de Instrucción Pública, respondió el duque con fingida humildad, pero con una vanidad tan profunda que su boca no podía por menos de sonreír y sus ojos de lanzar a la concurrencia miradas chispeantes de júbilo, bajo cuya ironía se sonrojó el pobre historiador. Yo, que no tengo el honor de formar parte del Ministerio de Instrucción Pública, repitió escuchándose, ni del Círculo Volney, no soy más que de la Unión y del Jockey. ¿No es usted el Jockey, caballero?, preguntó al historiador, que, poniéndose más colorado aún, venteando una insolencia y sin comprenderle, empezó a temblar de pies a cabezas. Yo, que ni siquiera almuerzo en casa del señor Olivier, confieso que no conocía su mentalidad. Estoy seguro de que usted está en el mismo caso que yo, Agincourt. ¿Sabe usted por qué no pueden presentarse las pruebas de la traición de Dreyfus? Parece que es porque Dreyfus es el amante de la mujer del ministro de guerra. Eso dicen bajo capa. Ah, yo creía que era de la mujer del presidente del consejo, dijo el señor de Agincourt. Me resultan todos ustedes tan aburridos, unos como otros, con esa cuestión, dijo la duquesa de Guermantes, que, desde el punto de vista mundano, tenía el empeño siempre en demostrar que ella no se dejaba llevar por nadie. Para mí, todo eso no puede tener consecuencias desde el punto de vista de los judíos, por la sencilla razón de que no tengo ninguno de ellos entre mis relaciones, y cuento con que seguiré siempre en esa feliz ignorancia. Pero, por otra parte, encuentro insoportable eso de que, con el pretexto de que piensan, como es debido, que no compran nada a los comerciantes judíos o que llevan escrito «mueran los judíos» en su sombrilla, una cantidad de señoras Durand o Dubois a las que jamás hubiéramos conocido, nos las impongan María Inar o Victuriniana. Ayer fui a casa de María Inar. Antes aquello era encantador. Ahora se encuentra una allí con todas las personas que se han pasado la vida evitando, sobre pretexto de que están en contra de Dreyfus, y otras que no tienen una ni idea de quién son. No, es la mujer del ministro de guerra. Por lo menos es un rumor que anda por las callejuelas, continuó el duque, que empleaba así en la conversación ciertas expresiones que creía del viejo régimen. En fin, en todo caso, personalmente ya he sabido que pienso todo lo contrario que mi primo Gilberto. Yo no soy un espíritu feudal como él. Me pasearía con un negro si éste fuese amigo mío, y me traería tan sin cuidado la opinión del tercer estado o la del cuarto,
como lo que pasó en el año de la nana. Pero, en fin, todas las maneras convendrá usted conmigo en que cuando uno se llama Saint-Loup no se divierte en llevar la contraria a las ideas de todo el mundo, que tiene más talento que Voltaire, incluso que mi sobrino, y sobre todo no se entrega a uno a lo que llamaré esas acrobacias de sensibilidad 8 días antes de presentarse en el círculo. La cosa es un poco fuerte. Probablemente ha sido su pirujilla quien le ha calentado los cascos, le habrá convencido de que así se clasificaría entre los intelectuales. Los intelectuales vienen a ser la tarta de crema de esos señores. Por otra parte, eso ha dado lugar a que se hiciera un juego de palabras que está bastante bien, pero que tiene muy mala intención. Y el duque citó por lo bajo, para la duquesa y para el señor de Agincourt, el mater semita, que en efecto se decía ya en el jockey, porque de todas las semillas viajeras, la que lleva atadas alas más sólidas, que le permiten ser diseminada a mayor distancia del lugar en que ha florecido, es siempre una burla. Podíamos pedir explicaciones a ese señor que tiene trazas de ser un erudito, dijo, indicando al historiador. Pero es preferible no hablar de ello, tanto más cuanto que la cosa es perfectamente falsa. No soy tan ambicioso como mi prima, la de Mirepoix, que pretende que puede seguir la filiación de su casa antes de Jesucristo, hasta la tribu de Levi, y me jacto de demostrar que jamás ha habido una gota de sangre judía en nuestra familia. Pero, de todas maneras, no hay que hacerse ilusiones. Es evidente que las encantadoras opiniones de mi señor sobrino pueden meter bastante ruido en l'Entraînement, y más si se tiene en cuenta que, como Fezensac está enfermo, será Duras quien se encargue de todo, y ya se sabe cómo le gusta prevalerse, dijo el duque, que no había llegado nunca a comprender el sentido preciso de ciertas frases, y creía que prevalerse quería decir no sacar partido de una situación imponiéndose a alguien gracias a ella, sino crear complicaciones. En todo caso, si el Dreyfus ese es inocente, interrumpió la duquesa, poco lo demuestra. ¿Qué cartas más idiotas, más enfáticas escribe desde su isla? No sé si Esterházy vale más que él, pero tiene otra distinción en la manera de redondear las frases, otro colorido. Eso no debe hacerles mucha gracia a los partidarios de Dreyfus. Qué lástima para ellos que no puedan cambiar de inocente. Todo el mundo soltó la carcajada. ¿Ha oído usted la frase de Oriana?, preguntó ávidamente el duque de Guermantes a la señora de Villeparisis. Sí, la encuentro muy graciosa. Al duque no le bastaba con eso, pues yo no le encuentro chiste, mejor dicho, me es completamente igual que tenga gracia o no, no hago ningún caso del ingenio. El señor de Agincourt protestaba. No piensa ni una palabra de lo que dice, murmuró la duquesa. Sin duda es porque he formado parte de las cámaras donde he oído discursos brillantes que no querían decir nada. He aprendido a apreciar en ellos la lógica sobre todo. A eso es, sin duda, a lo que debo el no haber sido reelegido. Las cosas graciosas me resultan indiferentes. Bazin, no se las dé usted de Joseph Proudhon, hijo mío. Bien sabe usted que nadie se parece por el ingenio tanto como usted. Déjeme usted acabar. Precisamente porque soy insensible a cierto género de chistes, aprecio a menudo en mucho el ingenio de mi mujer, porque generalmente parte de una observación justa, discurre como un hombre, formula su pensamiento como un escritor. Bloch trataba de empujar al señor de Norpois que hablase del coronel Picard. Está fuera de discusión, respondió el señor de Norpois, que su declaración era necesaria. Bien sé que, al sostener esta opinión, he hecho lanzar a más de uno de mis colegas gritos de quebrantahuesos, pero, a mi ver, el gobierno tenía el deber de dejar hablar al coronel. No se sale de un callejón sin salida como ese con una simple pirueta. O, en este caso, se corre el peligro de meterse en un atolladero. Por lo que hace al oficial, esa declaración produjo en la primera audiencia una impresión de las más favorables. Cuando se le vio empaquetado en el precioso uniforme de cazadores, salir con un tono perfectamente sencillo y franco a contar lo que había visto, lo que habían creído decir, por mi honor de soldado, y aquí la voz del señor de Norpois vibró con un ligero trémolo patriótico, esa es mi convicción. No cabe negar que la impresión fue profunda. Ya está, es dreyfusista, no hay ni la menor sombra de duda,
pensó Bloch, pero lo que le ha enajenado por completo las simpatías que había podido captarse al principio ha sido su careo con el archivero Grivelin, cuando se oyó a ese veterano servidor, ese hombre que no tiene más que una palabra, y el señor de Norpois sentó con la energía de las convicciones sinceras las frases que siguieron. Cuando se le oyó, cuando se le vio mirar a los ojos a su superior, sin temor a tenerse las tiesas y decir en tono que no admitía réplica, mi coronel, bien sabe usted que jamás he mentido. Bien sabe usted que en este momento, como siempre, digo la verdad. El viento cambió. De nada le sirvió a Picard remover el cielo y la tierra en las audiencias siguientes. Fracasó rotundamente. No, decididamente es antidreyfusista, está visto, se dijo Bloch, pero si cree que Picard es un traidor que miente, ¿cómo puede tomar en cuenta sus revelaciones y evocarlas como si encontrase en ellas algún encanto y las creyera sinceras? Y si, por el contrario, ve en él a un justo que descarga su conciencia, ¿cómo puede suponer que mienta en su careo con Grivelin? Quizás, a razón de que el señor de Norpois hablase así a Bloch, como si los dos hubiesen estado de acuerdo, me decía de que era tan antidreyfusista que, estimando que el gobierno no lo era suficientemente, era enemigo de éste, tanto como lo fuesen los dreyfusistas. ¿Acaso por lo que él perseguía en política era algo más profundo, situado en otro plano, desde que el dreyfusismo aparecía como una modalidad sin importancia, que no merecía la pena de retener la atención de un patriota, preocupado por las grandes cuestiones exteriores? ¿Acaso más bien porque, como las máximas de su cautela política no se aplicaban sino a cuestiones de forma, de procedimiento, de oportunidad, eran tan impotentes para resolver las cuestiones de fondo como lo es en filosofía la pura lógica para zanjar las cuestiones de existencia? O ya fuese que esa misma cautela le hizo hallar peligroso el tratar de esos temas y por prudencia no quiso hablar más que de circunstancias secundarias. Pero en lo que Bloch se engañaba era cuando creía que el señor de Norpois, aun cuando hubiera sido menos prudente de carácter y de espíritu menos exclusivamente formal, habría de haber podido decirle la verdad sobre el papel de Henry de Picard, de Dupaty, de Clam, acerca de todos los puntos de la cuestión. Bloch no podía dudar en efecto de que el señor de Norpois conociese la verdad en lo referente a todas esas cosas. ¿Cómo había de ignorarla, puesto que conocía a los ministros? Bloch pensaba que, desde luego, la verdad política puede ser reconstituida aproximadamente por los cerebros más lúcidos, pero se figuraba, como el grueso del público, que esa verdad habita siempre indiscutible y material en el archivo secreto del presidente de la República y del presidente del Consejo, que dan conocimiento de ella a los ministros. Ahora bien, hasta cuando la verdad política lleva consigo documentos, es raro que estos tengan más valor que el de un cliché radioscópico, en que el vulgo cree que la enfermedad del paciente se inscribe con todas sus letras, mientras que en realidad ese cliché proporciona un nuevo elemento de apreciación que habrá de unirse a otros muchos, a que se aplicará el razonamiento del médico, que extraerá de ellos su diagnóstico. También la verdad política, cuando se acerca uno a hombres informados y cree alcanzarla, se esquiva. Más tarde, inclusive, y para seguir ateniéndonos a la cuestión Dreyfus, cuando se produjo un hecho tan escandaloso como la confesión de Henry, seguida de su suicidio, este hecho fue interpretado luego de opuesta manera por algunos ministros dreyfusistas y por Cavaignac y Quigney, que habían descubierto por sí mismos la falsedad y habían dirigido el interrogatorio. Más aún, entre los ministros dreyfusistas y del mismo matiz, que juzgaban no sólo basándose en las mismas piezas de convicción, sino con el mismo espíritu, el papel de Henry se explicó de manera enteramente opuesta, viendo los unos en él un cómplice de Esterhazy, asignando los otros, por el contrario, ese papel a Dupaty de Clam, adhiriéndose así a unas tesis de su adversario, Coignet, y encontrándose en completa oposición con su partidario Reynaud. Todo lo que Bloch pudo sacar del señor de Norpois fue que si era cierto que el jefe de Estado Mayor, el señor Godefroy, había hecho enviar una comunicación secreta al señor de Rochefort, había en ello evidentemente algo singularmente deplorable. Tengo usted por seguro que el ministro de Guerra debido in petto al menos dar a su jefe de Estado Mayor a los dioses infernales,
un mentis oficial no hubiera sido, a mi parecer, ninguna extralimitación, pero el ministro de Guerra se expresa en términos muy duros sobre el particular, interpopular. Por lo demás, hay ciertos temas en torno a los que es sobremanera imprudente crear una agitación que luego no se puede dominar. Pero esos documentos son manifiestamente falsos, dijo Bloch. El señor de Norpois no respondió, pero declaró que no aprobaba las manifestaciones del príncipe Enrique de Orleans. Por otra parte, lo único que pueden hacer es turbar la serenidad del pretorio y alentar agitaciones que tanto en un sentido como en otro serían de deplorar. Desde luego que hay que salir al paso de los manejos antimilitaristas, pero tampoco podemos dejar pasar el barullo alentado por aquellos elementos de la derecha que, en lugar de servir a la idea patriótica, piensan en servirse de ella. Francia, a Dios gracias, no es una república suramericana y no se deja sentir en ella la necesidad de un general de pronunciamiento. Bloch no pudo llegar a hacerle hablar de la cuestión de la culpabilidad de Dreyfus, ni a que diese un pronóstico respecto al fallo que resultaría del proceso civil actualmente en curso. En desquite, el señor de Norpois pareció complacerse en dar detalles acerca de las consecuencias de ese fallo. Si es una condena, dijo, será probablemente casada, porque es raro que en un proceso en que las declaraciones de los testigos son tan numerosas no haya vicios de forma que puedan invocar los abogados. Por lo que hace a la algarada del príncipe Enrique de Orleans, dudo mucho que haya sido del gusto de su padre. ¿Cree usted que Chartres esté de parte de Dreyfus?, preguntó la duquesa, sonriendo, abriendo mucho los ojos, encendidas las mejillas, hundida la nariz en su plato de hojaldres, con expresión escandalizada. Nada de eso. Únicamente quería decir que hay en toda la familia, por ese lado, un sentido político cuyo nec plus ultra ha podido verse en la admirable princesa Clementina, que su hijo, el príncipe Fernando, ha conservado como una preciosa herencia. No hubiera sido el príncipe de Bulgaria quien estrechase entre sus brazos al comandante de Esterházy. Hubiera preferido un simple soldado, murmuró la señora de Guermantes, que cenaba a menudo con el búlgaro en casa del príncipe y que le había respondido una vez al preguntarle a aquel si no era envidiosa: sí, monseñor, de vuestras pulseras. ¿No va usted esta noche al baile de la señora de Saban?, dijo el señor de Norpois a la señora de Villeparisis para cortar en seco la conversación con Bloch. Este no le desagradaba al embajador, que nos dijo más tarde, no sin ingenio y sin duda a causa de las huellas que subsistían en el lenguaje de Bloch de la moda neohomérica, que había abandonado, empero, es bastante entretenido con esa manera de hablar que tiene un poco anticuada, un tanto solemne. A poco más, diría, las doctas hermanas, como Lamartine o como Juan Bautista Rousseau. Es una cosa que ha llegado a ser bastante rara en la juventud actual, y lo era incluso en la que le ha precedido. Nosotros éramos un tanto románticos, pero, por curioso que le pareciese su interlocutor, el señor de Norpois estimaba que demasiado había durado el diálogo. No, señor, ya no voy al baile, respondió ella con una graciosa sonrisa de mujer que ha llegado a la vejez. ¿Y ustedes van a ir? Es propio de sus años, añadió englobando en una misma mirada al señor de Charleroi a su amigo y a Bloch. También a mí me han invitado, dijo, afectando por broma envanecerse de ello. Han venido a invitarme inclusive. Anne, era la princesa de Sagan. Yo no tengo tarjeta de invitación, dijo Bloch, pensando que la señora de Villeparisis iba a ofrecerle una y que la señora de Sagan se consideraría dichosa por recibir al amigo de una mujer a quien ella misma había ido a invitar en persona. La marquesa no respondió nada y Bloch no insistió, porque tenía un asunto más serio de que tratar con ella, para el que acababa de pedirle una entrevista para 2 días más tarde. Como había oído decir a los dos jóvenes que habían presentado su dimisión en el círculo de la calle Royal, donde se entraba como en un molino, quería pedir a la señora de Villeparisis que le hiciera ser admitido en dicho círculo. ¿Es que esos Sagan no son suficientemente distinguidos? ¿No es suficientemente snob su círculo?, dijo en tono sarcástico. Nada de eso. Son lo mejor que hacemos en este género, respondió el señor de Agincourt, que había adoptado todos los chistes parisienses. Entonces, dijo Bloch medio irónicamente, es lo que se dice una de las solemnidades, de las grandes sesiones mundanas de la temporada.
La señora de Villeparisis dijo en aire de broma a la de Guermantes: «Vamos a ver, ¿es una gran solemnidad mundana el baile de la señora de Sagán?». «Eso no es a mí a quien que preguntarlo», le respondió irónicamente la duquesa. «Aún no he llegado a saber lo que es una solemnidad mundana. Por lo demás, las cosas mundanas no son muy fuertes». «Ah, yo creía lo contrario», dijo Bloch, que se figuraba que la señora de Guermantes había hablado sinceramente.